Well, good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros. What a pleasure it is to be with you. Es un placer estar con ustedes. Thank you so much for the invitation to come and share this time with you. Y muchas gracias por la invitación para compartir este momento con ustedes. I hope that the things that we have to say this morning will be encouraging to your faith. Y espero que las cosas que hablemos en esta mañana los animen en su fe. We have celebrated the Lord's Supper this morning. Ya celebramos la cena del Señor en esta mañana We have reflected on the power that is in that blood. y nos reflejamos en el poder que tiene esa sangre. And power is what I want to talk with you about this morning. Y acerca del poder es que vamos a hablar en esta mañana. Rule, Gobernar, authority, la autoridad, control, el control dominion, y el dominio, or the word power. o la palabra poder. No matter what we call it, the Bible speaks to this subject. No importa cómo lo llamemos, la Biblia habla acerca de este mensaje. The Egyptians had power over the Hebrews. Los egipcios tenían poder sobre los hebreos. God's power is majestic El poder de Dios es majestuoso and it is unlimited. y además es ilimitado. He calls into being things that do not exist. Él llama a la existencia cosas que no existían He quiets the sea with the Yes. word. y puede calmar el mar con su palabra. Satan has power. Pero Satanás también tiene poder. He took power over Job. Tomó poder sobre Job, He took control of the wind and destroyed Job's family. tomó control del viento y destruyó a la familia de Job. He took control over people and they destroyed Job's donkeys and his camels. Tomó control sobre algunas personas y ellas robaron los asnos y los camellos de Job. He even took control of the weather and destroyed Job's children. También tomó control del clima y destruyó a los hijos de Job. And in Hebrews chapter 2 and verse 4, it says that he had the power of death. Y en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, vemos que ahí el escritor dice que tiene poder sobre la muerte. And then in the book of Acts, Stephen is described as a man full of the power of God. También en el libro de los Hechos vemos que Esteban es descrito como un varón lleno de poder. He's described as powerful in words and deeds. Y lo describen como un hombre que es poderoso en palabras y obras. And the apostles had power. Los apóstoles también tienen poder. They had power to heal the sick Tenían poder de sanar a los que estaban enfermos, and even to raise the dead. incluso levantarlos de la muerte. And Jesus said, all authority has been given unto me in heaven and on earth. Y Jesucristo mismo dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. But it is God that ultimately has the power. Pero es finalmente Dios el que tiene el poder y el dominio eterno. In 1 Peter chapter 4 and verse 11, it says that we are to serve by the strength which God supplies to us. En primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, dice que debemos servir conforme al poder que Dios da. It says that the glory and the dominion belong to him. Y también dice que tanto la gloria como el poder y el imperio le pertenecen a él. And yet I would suggest to you that we hear very little about power in the church. Pero quiero sugerirles que tal vez hemos escuchado muy poco acerca del poder en la iglesia. Oh, like this morning, we might talk about there being power in the blood of Christ. Como en esta mañana que hablamos acerca del poder que tiene la sangre de Cristo. We might hear sermons about the power of the gospel. También hemos escuchado sermones acerca del poder del evangelio. We hear a lot of instruction about the authority of Christ. También hemos escuchado mucho acerca de la autoridad de Cristo. And yet we don't hear so much about the authority or the power that exists among us as individuals. Pero tal vez no hemos escuchado mucho acerca de ese poder que tenemos como individuos. And that's what I want to talk with you about this morning. Y eso es lo que quiero que hablemos en esta mañana. What are the sources of power among us? ¿Cuáles son esas fuentes de poder que están en medio de nosotros? When I look into the text of Scripture, I see a contrast between worldly power and the power that God exercises for our benefit. Porque cuando veo las escrituras vemos
veo esa diferencia que hay entre el poder que nosotros podemos tener y el poder de Dios. So how are we as the people of God to use our power in a way that is godly? ¿Y cómo podemos usar ese poder de una manera que sea piadosa? Look with me in Matthew chapter 20. Vamos a ir a Mateo en el capítulo 20 Let's begin reading in verse 20. y desde el versículo 20. The mother of the sons of Zebedee came to Jesus with her sons, bowing down and making a request of him. 20, verse 20. No, Matthew chapter 20 and verse 20. Ah, sorry. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. He said to her, "What do you wish?" Y él le dijo, ¿qué deseas? She said to him, "Command that in your kingdom these two sons of mine may sit one on your right and one on the left." Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. But Jesus answered, "You do not know what you're asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? And they said to him, "We're able." Y ellos le dijeron, podemos. He said to them, "My cup you shall drink, but to sit on my right and on my left, that is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Hearing this, the 10 became indignant with the two brothers. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. But Jesus called them to himself and said, Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. It is not this way among you, but whoever wishes to be great among you shall be your servant. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. And whoever wishes to be first among you shall be your slave. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. and to give his life a ransom for many. Y para dar su vida en rescate por muchos. Now, this is a very interesting passage, Este es un pasaje muy interesante. and I want to address this passage in some detail in just a moment. Pero voy a dirigirme a este pasaje con algunos detalles en unos momentos. But what I want you to recognize, first of all, in this text, Pero lo primero que quiero que reconozcan en este pasaje is that the mother of James and John es que la madre de Juan y de Jacobo recognized that Jesus has power, reconocían que Jesús tenía poder. and she would like her sons to have some of it. Y ella quería que sus hijos tuvieran algo de ese poder. And I'm going to suggest to you that she would like to have a little bit of that power too. Y quiero sugerirles que tal vez ella también quería algo de ese poder. And this passage reveals something about the source of power. Y este pasaje revela un poco acerca de esa fuente de ese poder. Power can be given to those who are powerful. Porque el poder puede ser dado por aquellos que tienen poder. And James and John recognized that. Y Juan y Jacobo reconocían eso. And Jesus recognized that he could give them power. Y Jesús también podría reconocer que puede dar ese poder. But God is the ultimate authority or power. Pero Dios es el poder supremo y el que tiene toda la autoridad. He has that as a result of his being our creator. Y eso es como resultado de que Él es nuestro creador. And so all the power belongs to him. Así que todo el poder le pertenece a Él. But also physical strength gives power. Pero también, por ejemplo, esa fuerza física puede dar poder. Money gives power. El dinero puede dar poder. Age gives power. La edad también puede dar algo de poder. And knowledge gives power. El conocimiento da poder. And the position that an individual has gives power. La posición que tiene algún individuo puede darle poder.
And power can be assigned to different individuals. El poder puede ser dado, asignado a diferentes personas. And sometimes we that are aggressive just take power. Y algunas veces la agresividad tiene poder. But then also charisma involves power. Pero también el carisma tiene poder. And I'm suggesting to you that all these different factors operate in the Lord's church. Y quiero sugerirles que tal vez todos estos factores pueden suceder acá en la iglesia. The wealthy have power in the church. El que tiene dinero puede llegar a tener poder en la iglesia. Influential families have power within the church. Las familias influyentes pueden tener poder dentro de la iglesia. The spiritually mature have power in the church. Los que son maduros espiritualmente pueden tener poder. And even the spiritually immature have power in the church. Pero también los que son inmaduros espiritualmente pueden llegar a tener poder. Those people that are granted positions of leadership have power in the church. Aquellos a quienes se les ha concedido posiciones de liderazgo en la iglesia pueden tener poder. And those people that can communicate effectively have power in the church. Aquellos que se pueden comunicar de manera efectiva dentro de la iglesia pueden tener poder. Now, often when we think about power, we think of it negatively, Pero a menudo cuando hablamos del poder lo podemos ver de manera negativa. because what we're doing is we're looking at it through the world's lens. Pero es cuando lo hacemos porque lo miramos desde una perspectiva mundana. But just as we've sung about, there is power in the blood. Pero como vimos que hay poder en la sangre, Power is used by God to accomplish great objectives. el poder es usado por Dios para lograr grandes cosas. And so what we want to try to do is to look at it through His glasses Así que lo que vamos a hacer es mirar a través de estos lentes. and see power used like God uses it. A veces como miramos cómo Dios usa el poder. And this is going to challenge us. Y eso nos va a confrontar mucho. God has granted us power, Porque Dios nos ha dado poder. and He expects us to use it not in the way that the world uses Y Él espera que lo usemos, pero no de la manera que el mundo lo usa. it. He expects us to use the power that we have in the way that He uses His power. Porque Él espera que usemos ese poder que nos dio de la manera que Él espera que lo hagamos. Now look back at Matthew chapter 20. Volvamos a Mateo en el capítulo 20. The disciples have a worldly view of power. Y ahí vemos que estos discípulos tenían una mirada mundana del poder. James and John have that kind of a perspective. Juan y Jacobo miraban el poder de esa manera. Their mother has that kind of perspective. Su madre también miraba el poder de esa manera. And the other 10 disciples have that kind of perspective. Pero también los otros 10 discípulos miraron el poder de esa manera. And it's evidenced in the way that they're relating to each other. Y es evidente la manera como se relacionaban entre ellos. It's interesting to me as I read the gospel accounts Para mí es muy interesante siempre que leo estos pasajes del Evangelio, that on multiple occasions the disciples argued about who was the greatest among them. que muchas veces vemos a los discípulos discutiendo allí cuál era el más grande entre ellos. That reveals their worldly perspective about power. Y eso revela esa visión mundana que tenían. del They want to poder. have power so that they can tell other people what to do. Ellos querían tener poder para poder decirle a los demás qué era lo que tenían que hacer. They want to have power so maybe they can feel good about themselves. Tal vez querían tener poder para que sentirse bien con ellos mismos. They want to have power so that they can be exalted. Y tener poder para exaltarse a sí mismos. That's all worldly perspective. Todos esos son visiones mundanas del poder. Now look back at the text again. Pero miremos de nuevo ese pasaje. Jesus says the Gentiles lord it over one another. Ahí vemos que Jesús dice que los gentiles se enseñoreaban de los otros. And what that means is they took control of each other. Y eso significaba que ellos tomaban control los unos de los otros. They exalted themselves at the expense of other people. Se exaltaban a costa de los demás. And that's the meaning of them lording over other people. Y ese es el significado de enseñorearse de las personas. And in our society, sometimes husbands do that same kind of thing. En nuestra sociedad los maridos hacen eso mismo. They lord over their family. Ellos se enseñorean de su familia. And they justify it saying, God has given me the power.
Y lo justifican diciendo que Dios les dio ese poder. So I'm going to tell you what you're supposed to do. Así que les voy a decir qué es lo que se supone que deben hacer. This is not what the scripture is trying to teach us. Eso no es lo que las escrituras están tratando de enseñarnos. Remember that text in Ephesians chapter 5 ¿Se recuerdan ese texto allá en Efesios en el capítulo 5? that talks about husbands being head of wives and families? Que habla del marido haciéndose cargo de su esposa y de sus hijos. And it identifies what Jesus does. Y identifica lo que hizo también Jesús. He is the head of the church. Porque él es la cabeza de la iglesia. And what did he do? ¿Y qué hizo él? He gave himself up for her. Él se dio por ella. And what I want you to see here is that the power belongs to Jesus. Y lo que podemos ver ahí es que el poder le pertenece a Jesús. And what he does with his power is he gives himself up for us. Y lo que hizo con su poder fue darse a sí mismo por nosotros. Well, what's a husband supposed to do? Y entonces, ¿qué se supone que debe hacer un marido? He uses his power and gives himself up for the family. Usar su poder para darse a sí mismo por su familia. He doesn't domineer in the family. No tiene que dominar a su familia, He's making judgments that are a benefit for all the people. sino que él está haciendo juicios que va a beneficiarlos a todos. He's trying to use his power for the benefit of the whole family. Y él hace sacrificios por el beneficio de toda su familia. You see how that's kind of upside down from the world's perspective. ¿Sí se dan cuenta cómo esto es al revés desde el punto de vista mundano? And parents tend to think from a worldly perspective sometimes too. Y los padres tienden a hacer esto también. And so they domineer over their children. Así que quieren dominar a sus hijos They can become abusive. y a veces se vuelven muy abusivos. And they say, well, God's given me this authority as a parent. Y de nuevo dicen que Dios les dio esa autoridad para hacerlo. But that misses the point. Pero se están perdiendo el verdadero punto. What are we supposed to be doing as parents? ¿Qué es lo que se supone que tienen que hacer como padres? We use our power for the benefit of our children. Tienen que usar su poder para el beneficio de sus hijos. We bring our finances to provide for the family. Sus finanzas deben proveer para la familia. We're concerned for the education of our children. Deben estar preocupados por la educación de sus hijos. And what we're trying to do is use the power that we have to empower them. Y usar el poder que ellos tienen para empoderarlos a ellos. Now, I know most of you do not know my son, Yo creo que ustedes no conocen a mi hijo. but he is very tall Él es más alto que yo. and he's very big. Y es muy grande. But I'll tell you something, Pero les digo algo. that even though he has that kind of power, A pesar de que él tiene ese tipo de poder, if one of his children cried at night, si alguno de sus hijos llora durante la noche, you know what he would do? ¿saben qué hace? Get up out of bed Se pone una bata and go and comfort that child. y va y consuela a su hijo. What's he doing? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? He doesn't have to do that, Tal vez no tendría por qué hacer eso, but he's using the power that he has to comfort this child. usa el poder que tiene para darle consuelo o confort a su hijo. Very powerful, yes. Y eso es muy poderoso. But what he's trying to do is use the power that God has given him Así que lo que le está haciendo es usando ese poder que Dios le dio, to do like Jesus did, haciendo lo que Jesús hizo, to bring life, de traer vida, not abuse, no siendo abusivo not dominance, ni dominando, but encouragement. sino animando. The world's perspective about power is different than this. Por supuesto que el punto de vista del mundo acerca del poder es muy diferente. But some people view God from this worldly perspective, Pero muchos ven a Dios de esta misma manera. and they see God as this domineering person Y ven a Dios como este dominador exigente who threatens people que amenaza a las personas and crushes people. y que los aplasta. That's not who he is. Pero realmente Él no es así. He loved the world so much that he gave. Amó tanto al mundo que dio. And so what he's doing is, even though he has this magnificent, majestic power, Así que lo que Él está haciendo con ese poder tan majestuoso que tiene,
He's using it for our benefit. Lo está usando para nuestro beneficio. And the interesting thing about it is we don't deserve it. Y lo interesante de todo es que no lo merecemos. What we deserve is the consequence of our sin. Lo que mereceríamos serían las consecuencias de nuestro pecado. But what God did, Pero lo que hizo Dios, He took the consequence of our sin upon Himself. Él tomó las consecuencias de nuestro pecado sobre Él mismo And He used His power to forgive us. y usó su poder para perdonarnos. Well, this is the idea in Scripture. Esa es la idea que está en las Escrituras. But we also don't have real good application of this sometimes. Pero tal vez a veces no hacemos una buena aplicación de esto, algunas veces. And sometimes in the church, we evidence a worldly perspective of power. Porque a veces en las iglesias vemos esa perspectiva mundana del poder. Sometimes preachers and elders are expected to domineer over the congregation. Algunas veces los ancianos de la iglesia, los predicadores, quieren dominar sobre la iglesia. But they're servants. Pero ellos son servidores. When you look in the epistle of 1 Corinthians, Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, it seems like that at least some in the congregation there had a worldly perception of power. ahí vemos que algunos de esas personas de esa congregación tenían esa visión mundana del poder. Some of them exalted Peter. Algunos de ellos estaban era exaltando a Pedro, Some exalted Paul. algunos a Pablo. And yet Paul says, who are these? ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Quiénes son ellos? They're servants through whom you believe. Son servidores a través de los cuales ustedes pueden creer. But apparently they were exalting some Pero al parecer algunos de ellos los estaban exaltando, because maybe it made them feel more powerful, tal vez para ellos mismos sentirse más poderosos, depending on who they were following. dependiendo a quiénes estaban siguiendo. And yet Paul levels the playing field. Pero lo que hace Pablo es mostrar la verdad. All these are servants through whom you believed. Todos ellos son servidores a través de los cuales ustedes pueden creer. And apparently the Corinthians kind of elevated certain spiritual gifts Y también allá en Corinto habían algunos dones and diminished other spiritual gifts. y algunos eran más grandes que otros. But what Paul did is he leveled the playing field Pero lo que hizo Pablo de nuevo fue nivelarlos todos. and said all the gifts are given for the common good. Y todos esos dones les habían sido dados, pero para el beneficio común. So the biblical view of power is to use it to serve others. Así que la visión bíblica del poder es para servir a los demás. Now go back to our text Ahora volvamos de nuevo a nuestro texto. in Matthew chapter 20. Allá en Mateo, en el capítulo 20. These disciples have this worldly perception about power, Y con esta visión mundana que tenían estos discípulos del poder. and Jesus says, "Are you able to drink the cup that I'm about to drink?" Y Jesús les pregunta si eran capaces de beber esa copa que él iba a beber. Well, what cup is he about to drink? ¿Y cuál era esa copa que él iba a beber? He's about to go to the cross. Él estaba a punto de ir a la cruz. Mark's account adds, "Are you able to be baptized with the baptism that I'm about to be baptized with?" En el Evangelio de Marcos se agrega que él les pregunta si están dispuestos a bautizarse con el mismo bautizo que él va a tener. Well, what baptism is he about to experience? ¿Y cuál es ese bautizo que va a estar a punto de experimentar? The baptism of suffering associated with the cross. Ese bautismo de sufrimiento asociado con la cruz. Yes, there's power in the blood, Así que hay mucho poder en la sangre. but look what he's doing. Pero miren lo que él está haciendo. He's acting as a servant for those that need forgiving. Él está actuando como un siervo para aquellos que necesitan ser And he's perdonados. sacrificing himself for their benefit. Y se sacrificó a sí mismo por su beneficio. Oh, this changes our whole perception about power. Y eso cambia, por supuesto, toda la percepción que tenemos acerca del poder. Power is not about exalting oneself. El poder no es para exaltarse a uno mismo, It's about exalting the other. es para exaltar a los demás. And it's about diminishing yourself. Es para minimizarnos a nosotros mismos. And so he asked them, "Are you able to drink this cup? Be baptized with this baptism?"
Así que les pregunta, ¿están dispuestos a tomar de esta copa, a bautizarse de esta manera? Well, these two disciples are going to experience that all right. Y esos dos discípulos van a experimentar eso. They're ultimately going to give their lives to empower other people. Finalmente ellos sí van a entregar su vida para empoderar a otras personas. But at this point in their understanding, I don't think they comprehend. Pero yo creo que en este punto ellos no habían comprendido todavía esto. When he asks the question, they say, well, we're able. Porque cuando Cristo les preguntó, ellos dijeron que sí. He says, you're going to suffer. Jesús les dijo, van a sufrir, You're going to give your lives. van a entregar sus vidas. But I don't think they understood it at this point. Pero no creo que ellos hayan entendido eso en ese momento. He says, whoever wishes to become great among you shall be your servant. Porque Jesús les dice que aquellos que sean el más grande es el que sea el servidor de los demás. He says, I'm the Son of Man, Él dijo, soy el Hijo del Hombre and I came not to be served, y no vine para ser servido, but to serve, sino para servir, and to give my life a ransom for many. para dar mi vida en rescate por muchos. Instead of domineering over, En vez de dominarlos a todos, the power of God is to be used to provide for others, lo que está haciendo el poder de Dios es proveer a los demás, to empower the other people. para empoderar a los demás. Husbands are to empower wives. Los esposos deben empoderar a sus esposas. Parents are to empower children. Los padres tienen que empoderar a sus hijos. Elders and preachers and Bible class teachers are to empower the people. Los ancianos de la iglesia, los predicadores, los maestros de la iglesia tienen que empoderar a los demás. And what that means is we must work together as a team. Y eso significa que tenemos que trabajar juntos como un equipo. In Romans chapter 12, Paul talks about us needing to have renewed minds. En Romanos 12, Pablo habla de tener una mente renovada. And what that means is we need to have our thinking transformed from the worldly perspective. Y eso significa que tenemos que transformar nuestra mente desde esas visiones mundanas And see things through God's eyes. y mirar las cosas a través de los ojos de Dios. And especially is that true when it comes to power. Y eso es muy verdadero cuando hablamos acerca del poder. Our minds need to be more service oriented. Nuestra mente tiene que estar más orientada hacia el servicio. We need more people who are asking, what can I do to help? Necesitamos más personas que se pregunten, ¿qué debo hacer para ayudar? We need more people looking for opportunities to use their power for the benefit of others and less for themselves. Necesitamos a más personas que usen su poder para el beneficio de los demás y no de ellos mismos. We need less asking, what can I get? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hice? What can you do for me? ¿Qué hiciste por mí? We need people who are asking, what more can I give? Sino decir, ¿qué más puedo dar? We need less people asking for the bare minimum. Necesitamos menos personas que hagan lo mínimo. And we need more people that are willing to give all they have to the Lord. Necesitamos más personas que lo den todo por el Señor. Well, how do we get there? Pero ¿cómo llegamos allá? We need to see Jesus. Necesitamos ver a Jesús. We need to see what he did. Necesitamos ver qué fue lo que Él hizo. We need to work to persuade and teach each other. Tenemos que persuadirnos y enseñarnos los unos a los otros. And we need to work to exemplify these characteristics in our own life. Tenemos que ser ejemplo de esto en nuestras propias vidas. We need to serve others. Necesitamos servir a los demás. We need to renew our thinking. Tenemos que renovar nuestro pensamiento. And like those elders in 1 Peter chapter 5 and verse 2, we need to work to shepherd each other. Y como esos ancianos de la iglesia, ya en primera de Pedro 5:2, necesitamos apacentar el rebaño. What does a shepherd do? ¿Qué es lo que hace un pastor? Now, most of us are not from farming communities. Yo sé que la mayoría de nosotros no trabajamos en granjas o venimos de ese tipo de comunidad. Maybe you're not familiar at all with the idea of shepherding. Tal vez no tenemos ninguna idea acerca de ese concepto de apacentar. But it's my understanding that a shepherd gives everything for the sheep. Pero según yo lo entiendo, este pastor da todo por una oveja. He provides for their feed. Provee su alimento, He provides for their water. provee su agua,
He provides for their health. provee para su salud. Whatever the sheep needs, the shepherd provides it. Todo lo que necesita esa oveja, el pastor lo provee. He also provides protection. Y también provee protección. And Jesus, as the good shepherd, came for us. Y Jesús, que es el buen pastor, vino por nosotros. And he laid down his life for the sheep. Y él entregó su vida por esa oveja. Are you prepared to lay down your life for the others? ¿Ustedes están preparados para entregar su vida por otros? You see, James and John want the other people to honor them. Ustedes, como Jacobo y Juan, querían exaltarse a ellos mismos. Jesus is going to die for them. Y Jesús iba a morir por ellos. Are you able to drink this cup? ¿Están dispuestos a beber de esta copa? Are you able to be baptized with this baptism? ¿Están dispuestos a ser bautizados con este bautismo? Whoever wishes to become great Todo aquel que quiera volverse grandioso needs to become the servant. tiene que convertirse en el servidor. That's the message for you today. Ese es el mensaje que les traía hoy. Think about who you're serving. Piensen acerca del servicio. Oh, yes, we all want to be served, Pero todos tal vez queremos ser servidos. but this is not what God is calling on us to do. Pero no es lo que Dios nos está llamando a hacer. He's calling on us to serve like He served Él nos está llamando a servir como Él lo hizo. and to give our lives for the many. Y a dar nuestras vidas por muchos. Thank you for your attention. Muchas gracias por la atención. Amén. Thank you.